Nadie me preguntó, pero yo también la tengo dura. Era más que obvio que después del buen recibimiento de Cómo entrenar a tu dragón, DreamWorks no tardaría en sacar una secuela. Carajo, llegó más rápido esta secuela que mi título de universidad, que claramente no ejerzo, y para gusto de muchos, esta secuela llegó con todo. Pues esta historia inicia mostrándonos cómo es que los vikingos y la isla de Berk se adaptaron a la coexistencia con los dragones, mostrándonos cómo en 5 años supieron adaptarse de buena forma y que ahora tanto dragones como vikingos viven en paz y armonía. ¡Ay, qué bonito! Y todo gracias al mamadísimo de Hippo, que pasó de ser un enclenque a ponerse bien carita, y que ahora también cuenta con un traje especial que le permite planear en el aire. Y no es el único con gadgets nuevos, pues el chimuelo también tiene una nueva cola que le permite poder planear sin la necesidad de que el Hippo lo monte. Ya están más actualizados estos güeyes que todo Perú, ¿eh? Y así andaban estos dos cabrones bien felices de la vida, explorando y conociendo nuevas islas, pero en una de esas, por andar de chismosos junto con la Astrid, terminan llegando a una isla en donde se encuentran con vikingos que aún capturan dragones. Entre ellos está este cabrón que se llama Eret, pero aquí lo curioso es que los capturan para entregárselos a un tal Drago Manodura, que al parecer está creando un ejército de dragones y que muy probablemente no tarda en llegar a Berk por los dragones de ahí. Así que antes de que intenten atrapar a Chimuelo y a los demás, mejor se escapan y se van de regreso a Berk. Jefe, no mames lo que encontramos, dice Hippo, porque le cuenta al estoico que encontraron vikingos que están capturando dragones para Drago Manodura, y aquí nos enteramos que Stoico ya conoce a este cabrón, y no solo eso, sino que también se exalta y ordena que ningún vikingo ni dragón pueda salir de la isla, un cierre total como si hubiera regresado el COVID. Ya me dirán que para que Stoico se paniquee y se vaya de nalgas al escuchar que Drago está juntando un ejército de dragones, es porque este cabrón no se debe de tomar a la ligera. Pero pues como que el Hippo anda medio sordo, porque él cree que es capaz de hacer cambiar a Drago con solo hablar con él, exactamente al puritito estilo de Naruto, evangelizando a sus enemigos. Y aunque el estoico le dice que no se puede razonar con Drago y lo mejor que pueden hacer es estar preparados y resguardarse hasta que llegue, pero ya sabemos que parece que Hippo tiene pulgas en el culo porque no se puede estar quieto, y así por sus huevotes se escapa de Berk junto con Astrid para ir de regreso con Eret y sus hombres, y que ellos los lleven directamente con Drago para hablar con él y decirle que le baje de huevos. Pero no le sale el plan al Hippo porque el estoico, Bocón y el resto de la pandilla dragonesca aparecen para llevarse de regreso a Hippo y a Astrid. Y aquí nos enteramos que cuando los vikingos todavía estaban en guerra con los dragones, en una reunión de jefes el pinche Drago llegó a decir que él podía controlar a los dragones y acabar con esa guerra, pero como todos los vieron como un loquito del centro nomás se rieron, por lo que el Drago los mató usando dragones y el único sobreviviente fue el estoico. Ay güey, ya vimos por qué al estoico le da pánico a este cabrón. Pero el Hippo parece que sí está sordo, porque aún así se sigue queriendo lanzar a hablar con Drago y se vuelve a escapar. Ya póngale una correa a este cabrón. Y por andar de berrinchudo, este compa que tuvo una entrada llena de aura le termina dando un levantón a Hippo y a Chimuelo, al puritito estilo de como lo hacen en Sinaloa. Pero por suerte para estos cabrones no se los llevaron para allá, sino más bien a una especie de refugio de dragones, y aquí tanto el Hippo como nosotros nos fuimos de nalgas, porque resulta que este misterioso personaje resulta ser la mamá del Hippo, porque sí, en la reseña pasada se me pasó ese pequeñísimo detallito de que supuestamente la mamá de Hippo estaba muerta, pero pues ya vimos que no. Y no solo eso, sino que ella también es una amaestradora de dragones y de las chingonas, Aquí me da curiosidad cómo la mamá de Hippo, que se llama Valka, encontró a Hippo y Chimuelo. Digo, para empezar, ¿cuál era la probabilidad de que justo se encontraran madre e hijo? Y en segunda, ya sé que los dragones son rastreadores y todo eso, entonces ¿por qué el Chimuelo no olió que alguien desconocido se acercaba? Pero bueno. Resulta que cuando Hippo recién había nacido, unos dragones atacaron su casa, pero aquí su madre se dio cuenta que los dragones no eran lo que pintaban, y por alguna razón los dragones la terminaron secuestrando, y ella se quedó con ellos por 20 años. Aquí está medio raro, digo, ¿qué le costaba regresar a Berk y explicarle a Stoico lo que había pasado?
cuál era la pinche necesidad de desaparecer y abandonar a tu esposo, a tu hijo recién nacido y a tu aldea así nomás. Pero bueno, mínimo en este tiempo ella ha estado haciendo lo posible por salvar dragones, principalmente de las manos de Drago. Y no lo hace sola, pues también tiene de su lado a un alfa bien pinche grandote, más grandote y cabrón que el de la película pasada. En lo que el hipo se pone al corriente con su jefa, vamos a ver qué anda haciendo la pandilla dragonesca. Pues estos cabrones tampoco se pueden estar quietos, porque se lanzan a secuestrar al Eret, y de una forma muy amable le piden que los lleve con Drago, pues como el estoico y el bocón se lanzaron a buscar al hipo y no han regresado, estos güeyes creen que el pinche Drago ya se los llevó. Vaya sorpresita que se van a llevar cuando lleguen con él. Pues en cuanto llegan, los capturan sin mucha dificultad y por fin conocemos a Drago Manodura, un cabrón que impone miedo sobre los dragones y es así como los controla, y aquí el Drago está más decidido a ir por más dragones. Y aunque tenían pensado chingarse al Eret porque el Drago piensa que es un traidor y a todos los demás, el Eret dice no ni madres, pues el Eret ya se dio cuenta del hijo de puta que es Drago, así que estos se terminan liberando y así se lanzan a liberar a los dragones. Pero por lo mientras el estoico y el bocón por fin se encuentran al chingado hipo, gracias a que el dragón de estoico lo rastreó. Les digo, estos güeyes son chingones para eso, si el chimuelo no hubieran dado en la pendeja, ni de pedo se los llevaban, pero bueno. Antes de que se vayan, el estoico se va a ir de nalgas al descubrir que su esposa y la madre de su hijo sigue viva, y aunque pasan un momento de familia muy agradable y se la estaban pasando con su madre, pues todo se va a ir al carajo, porque justo en este momento llega el chingado Drago con toda su flota para robarse todos los dragones que hay ahí. Así que aquí se arman los chingadazos, la batalla campal para ver quién se queda con los dragones, putazos por aquí, putazos por allá, disparos por aquí, disparos por allá, y aunque parecía que nuestros protas tenían la ventaja gracias a que había aparecido el alfa para ayudar, pues más pronto que tarde se les borra la sonrisa, porque resulta que el chingado Drago también tiene bajo su control a un alfa, y que supongo que fue gracias a este alfa que encontraron en el escondite de Valka, o bueno, eso quiero pensar. Así que ahora se arman los chingadazos entre Godzillas, chingadazos por el liderazgo de los dragones. Pero al final el alfa de Drago termina siendo el vencedor, lo que provoca que ahora Drago y su alfa puedan controlar a todos los dragones que están ahí, y aunque el hipo aún seguía con su idea de intentar hablar con Drago para que cambiara de opinión, no solo no lo logra, sino que además el chingado Drago usando al alfa controla a Chimuelo para que acabe con Hippo. Pero justo en este momento Estoico se interpone y él recibe el ataque. Así que sí, Estoico el Vasto ha muerto, y para acabarla de chingar, el jodido Drago se lleva a todos los dragones, incluido el Chimuelo, para dirigirse a Berk y chingarse a los dragones que hay ahí. Y así Hippo entendió que no todas las personas entienden con las palabras, y en una de las escenas más conmovedoras, no solo de la saga sino de la animación en general, tenemos el funeral de Estoico. Pero Hippo está decidido a no rendirse, así que decide regresar a Berk con todos los demás, montados en dragones bebés, porque parece ser que el alfa no los puede controlar. Y aunque los protas le meten velocidad, resulta que cuando llegan el chingado Drago ya agarró a los dragones y ya destruyó media isla. Así que mientras la pandilla distrae al alfa, el Hippo aprovecha para intentar hacer que Chimuelo deje de ser controlado, y para fortuna de todos logra hacerlo. Vamos a partirle su madre, dice el Hippo, así que primero deja en el suelo al Drago, y aunque el alfa medio intentó hacer algo, de nada sirvió, porque por un power up que tuvo el Chimuelo, ahora es más cabrón, porque con los huevos bien puestotes reta al alfa, y cagado de la risa con ayuda de los demás dragones, logran vencer al alfa y a Drago, que salen corriendo como perras. No sé exactamente qué sea este power up, porque no se menciona qué es ni de dónde viene, o sea, no tiene explicación, pero vamos a pasarla nomás porque ando de buenas. Ya para terminar, el Chimuelo es el nuevo alfa de los dragones, Valka y Eret se van a quedar en Berk e Hippo es nombrado el nuevo jefe de la isla, y se termina la película. Cómo entrenar a tu dragón 2 vino a poner la vara bien alta. Sabemos que DreamWorks es una chingonería para hacer películas animadas, pero para hacer secuelas, ¡ta madre! Estos güeyes hacen arte, y justo fue lo que pasó con esta película. Agarraron todo lo que ya funcionaba en la película pasada y parece que lo metieron a una cacerola para sazonarlo bien machín, porque mejoraron absolutamente todo, pero vamos por partes. Principalmente el punto que veo más favorable y entretenido de la película fue el hecho de haber expandido su mundo, pues en la primera película todo se desarrolló en Berk y en el nido del alfa, pero en esta película nos presentan más islas, más lugares, y justo gracias a esto surge la trama de la mano de una gran pregunta: ¿qué pasaría si alguien controlara dragones con intenciones no tan buenas?
Pues en la primera película nos muestran lo que pasa cuando alguien noble y de buen corazón se gana la confianza de los dragones. Nos muestran cómo alguien así puede crear una coexistencia pacífica. Pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? ¿Qué pasaría si alguien quien ha sufrido, alguien que tiene odio y rencor, pudiera controlar dragones para su propia conveniencia? La respuesta es Drago Mano Dura. En la película se nos dice que él perdió a su familia, perdió a su gente e incluso perdió su brazo gracias a los dragones, por lo que decide someterlos para tenerlos bajo su control y a su vez tener el control de todo. Y personalmente es muy entretenido ver cómo nos muestran ese contraste entre ambos personajes. Hippo ganándose a los dragones a base de confianza y respeto, además de intentar solucionar conflictos de forma pacífica, a diferencia de Drago, que se gana a los dragones a base de miedo e imponencia solo para generar conflicto. Pinche Drago desmadroso. Supieron muy bien aprovechar este concepto y supieron plasmarlo de una buena forma en un buen personaje. O sea, Drago sí es un hijo de puta. Y es justo por eso que supieron hacer un buen personaje y antagonista. Por el simple hecho de que en el primer momento que Stoico escucha el nombre de Drago y que está creando un ejército de dragones, se paniquea bien cabrón y manda a hacer un cierre total de la isla. Te das cuenta que Drago no es alguien que se deba tomar a la ligera. Algo que Hippo entendió a la mala, porque Stoico le estuvo advirtiendo que Drago no era alguien con quien se pudiera negociar, y pues terminó pasando lo que pasó. Drago no se anduvo con mamadas, y desde el momento que apareció se volvió un dolor de huevos para todos. Imagínense qué tan cabrón era este güey que tenía bajo su control a un alfa. Bueno, eso no me hace mucha lógica, como una madrecísima se va a postrar ante una pendejadita, pero bueno. Ese sí es un antagonista imponente y peligroso y no jaladas. Definitivamente Drago como antagonista fue un muy buen acierto, y no solo por lo que ya comenté, sino porque también él trajo involuntariamente desarrollo a nuestro prota. Hippo se nos sigue presentando como alguien curioso, desobediente pero aún con un buen corazón. Desde el inicio de la película se nos menciona cómo Stoico quería volverlo el nuevo jefe de Berk, algo que a Hippo no le daba mucha ilusión, pues él quería seguir siendo libre sin tantas responsabilidades, seguir andando de curioso como cualquier chavo, y fue gracias a esta curiosidad lo que lo llevó a reencontrarse con su madre después de 20 años, pero para mala suerte de Hippo, en cuanto tiene de regreso a su madre, ahora pierde a su padre por culpa de Drago, y además que fue de la mano de Chimuelo. Un golpe muy duro para Hippo, y aquí es el momento en el que él se da cuenta que todo para él va a cambiar, pues en este momento no solo debía enfrentar a Drago, sino que también debería aceptar aquello a lo que se negaba y a lo que no se sentía listo, ser el jefe. Sabe que ahora es su responsabilidad y que a partir de este momento esa isla dependerá de él, demostrándonos que aún a pesar de ser un personaje que ha evolucionado mucho de una película a otra, aún tiene mucho que crecer y aprender. Por otro lado, a pesar de la poca participación de Stoico en esta película, nos mostraron el lado más humano de él. Su relación con Hippo parecía haber mejorado, nos muestran su preocupación y angustia no solo por su pueblo, sino también por los dragones, y en cuanto descubre que su esposa está viva, vemos lo cariñoso que es, lo feliz y lo alegre. De igual forma es muy bueno ver ese contraste, alguien que en la primera película era alguien serio, cerrado y orgulloso, aquí lo vemos completamente diferente, mostrándonos que él también tuvo un muy buen desarrollo, pero dando lo que tenía que dar. Su muerte no solo es para darle drama a la historia, sino como ya comenté fue para darle paso a Hippo para crecer. Stoico fue ese personaje que dio lo que tenía que dar y que encontraron la forma y el momento correcto para darle fin y cierre a su personaje. A pesar de ser una película para niños, no tuvieron el miedo de eliminar a uno de los personajes más importantes, y eso sigue hablando muy bien del excelente trabajo que se hacen en estas películas, y algo que la verdad se agradece. Valka considero que no estuvo al nivel de los otros personajes, digo, su aparición y confesar que era la madre de Hippo sí puso un buen giro, pero nada más. La historia de por qué no regresó con Hippo y Stoico, la verdad a mí no me terminó de convencer. Digo, se convirtió en una gran amaestradora de dragones y si quería podía volver a Berk y demostrar que los dragones eran diferentes al igual que quería Hippo, pero simplemente se negó a eso y decidió abandonar a su familia. Les digo, a mí no terminó de convencer eso. El resto de la pandilla dragonesca y Bocón funcionan como alivio cómico y como personajes de apoyo en ciertos puntos de la historia, pero nada más. Siento que en esta película sí se dejaron un poco más de lado que en la primera, pero en este aspecto es entendible. Digo, había que darle más prioridad al desarrollo de Drago, de Hippo y a la historia del reencuentro entre Hippo y su madre, así que por ese lado no voy a ser tan criticón. Uno de los puntos que sigue siendo de los más fuertes en la película son los dragones, siguen siendo lo más llamativo y en este caso a un nivel más cabrón porque no solo nos enseñan más tipos de dragones, sino que además nos muestran a esos alfas que le dan un plus cabroncísimo. Aunque les voy a ser honesto,
La pelea final me quedó a deber un poquito, no fue igual de vistosa que en la primera película, aunque por ese lado se medio entiende, digo, ya no solo se trataba de una batalla física, sino que también era una batalla de presencia y dominio, por el liderazgo, entonces pues en ese aspecto tampoco voy a ser tan criticón. Ya entrando en aspectos técnicos, la animación y el diseño de los personajes mejoraron bastante, se siente el paso del tiempo dentro de la historia y eso gracias a la cantidad de detalles que supieron plasmar en los personajes a la hora de su rediseño, haciéndola visualmente más atractiva y entretenida, no solo por el diseño, sino también por el desarrollo de las mismas secuencias de acción e incluso las secuencias donde se mostraban los paisajes. La banda sonora y el soundtrack también tuvieron una mejora abismal, pues siguen siendo un gran plus en escenas tristes, de tensión o de acción, y que hasta el día de hoy sigue siendo muy reconocible el soundtrack de esta película. La película en general mejoró bastantes cosas que ya funcionaban en la primera. Digo, sí tuvo sus cositas ahí medio raras, como el hecho de que curiosamente Valka e Hippo se encontraran así medio de a gratis, o que Valka no haya querido regresar a Berk, o el power up de Chimuelo al final que no se explica ni qué es. Sus detallitos, pero eso no quita que sea una muy buena película y una excelente secuela, que no solo está al nivel de la primera, sino que incluso la supera. Es muy agradable ver cómo se esforzaban en realizar películas de esta calidad, o sea, sigue siendo dirigida para niños y sigue tratando temas serios y de una excelente forma a pesar de su duración, y la cosa no termina aquí, porque más pronto que tarde llegaría la tercera película, que de esa ya hablaremos después. Pero bueno, me despido hasta un próximo video, que chingue su madre la prensa digna, no olviden suscribirse y darle like, sale, se la lavan.